bendecimos un día como hoy, el día del mismo santo de nuestro Padre Celestial. Estamos transmitiendo pues en vivo de la comunidad judía de Jacob, Caracas. Damos la bienvenida a los que están conectados en Instagram y en las redes. Bienvenidos todos. Shalom, shalom. Pueden sentarse, amados. Quiero comenzar la exposición de la palabra de creación con los dos últimos versículos del capítulo 32, versículo 51 de Devarim, de la última parasha, la parasha anterior. Está escrito lo siguiente: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Kadesh, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti las tierras, mas no entrarás a ella, allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Estos dos versículos de la Torá nos recuerdan por qué Moisés no entraría o no entraría a la tierra prometida. El salmista del Salmo 106, 32, lo relata de esta manera: también le irritaron las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Pero ahora, al final de su vida, al final de la vida de Moisés, ya que con acuerdo con la Torá, este es el último día de su vida. En Moisés predominaba el amor incondicional a su pueblo, a quien amaba aún más como un padre a sus hijos. El amor de Moisés le hace olvidar lo que cualquier otro hombre hubiera recordado. Moisés queda en el desierto con el pueblo, a quien había sacado de Egipto, horas antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Moisés bendeciría a los hijos de la nueva generación con la sinceridad y el deseo de su corazón. No obstante, el profeta Esdras entiende que la bendición de Moisés continúa, la que había pronunciado Jacob para sus hijos es un derecho de muerte. Al concluir Jacob, el patriarca Jacob, con sus palabras, el texto bíblico dice: Besot, y esta, o sea, y esta es la bendición que había dicho Jacob para sus hijos. Ahora Moisés continúa con aquella bendición, con aquella verajá, y por eso
La Torá marca la continuidad de ideas, comenzando el relato con la palabra Besot. Las bendiciones de Moisés en el capítulo 33 están divididas de la siguiente forma. Del versículo 6 al 25, bendiciones particulares de Moisés, que Moisés dirige a cada una de las tribus. B. Del versículo 26 al 29, conclusión y bendición genérica para todos los hijos de Israel. Dije, del versículo 6, 25, bendiciones particulares que Moisés dirige a cada una de las tribus. Y del 26 al 29 la conclusión y bendición genérica para todos los hijos de Israel. Resulta que los sabios de bendita memoria descubren que esta bendición es la estructura futura de las oraciones centrales que dirigirán los hijos de Israel a Dios, a saber, 1. Alabanza a Hashem por su grandeza. 2. La expresión de nuestros anhelos, esperanza y prerrogativa. Y 3. Agradecimiento a Hashem por la bondad con Israel y el reconocimiento de su grandeza. Si nos damos cuenta, amados hermanos, este es el esquema de la amistad. Oración que se pronuncia durante cada oración formal a Hashem. Veamos cada una de las bendiciones, entonces, hechas por Moisés para cada una de las tribus de Israel. Versículo 6. Dice, que viva Rubén y que no muera. Viva Rubén y que no muera. En estas palabras se ve la reivindicación por Moisés del fundador de las tribus, Rubén. Es el fundador de las tribus. Realmente, Rubén, hijo de Jacob. Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, molestó a Rubén y lo destituyó como primogénito de la familia. Ya sabemos por qué motivo. Está escrito en 1 Crónica 5:1, y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, ya que él era primogénito, más al profanar el hecho de su padre, le fue dada la primogenitura a los hijos de José. Como Moisés está bendiciendo a las tribus de Israel y no a los hijos de Jacob, invoca en primer lugar la bendición de Hashem para esa tribu que asentada en tierra de la tierra de Transjordania sufría ataques constantes de los invasores. Por eso dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones.
tenía que bendecirlo de esa forma, porque Rubén tenía que defender esa parte de esa religión de la tierra de Israel. Y no sean pocos sus varones. Versículo 7. Y esta misma bendición que recaiga sobre Judá. Hay una similitud espiritual entre el comportamiento de Rubén y Judá. Moisés bendice en segundo lugar a la tribu de Judá, una futura de la realeza de donde surgirá David, el rey David, quien dedicará su vida a la lucha o la liberación de la tierra de Israel. Y David dijo, fíjese como está escrito, y David dijo, no dice, no está escrito, y David dijo, no, dice, David dijo, hay algo muy importante en esto. Moisés está hablando delante del Eterno y lo que yo creo que fue, le vamos a sacar, creo que fue que yo los Tumí y los Purim. No sé si alguien leyó esa parte. Esas son piezas, ¿verdad? Las piedras que están en el pectoral de juicio del sacerdote son del Eterno. Leví es de activo sacerdotal. El Tumín y Tuín, que significa perfecciones y luces, que fueron esas piedras fueron colocadas en el pectoral del juicio del sumo sacerdote Aarón. Ellos nos hablan de un carácter perfeccionado que cumple con la voluntad del corazón del Eterno del corazón. Cumple con la voluntad del Eterno del corazón. Todo levita tiene que ser así. Cumplir la voluntad del Eterno del corazón. Y eso es lo más importante, amado, para los que se acercan al Eterno. Cumplir la voluntad del Eterno. A Benjamín dijo, versículo 12, esta tribu aparece inmediatamente después de Leví, porque el Bejamidash, el santuario, fue construido en una zona del territorio de la tribu de Benjamín, en la ciudad de Jerusalén. Está escrito en Devarim, capítulo 33, versículo 12, y morarán en seguridad junto a él. Por eso su territorio, amado, será elegido para la conducción del santuario. Benjamín gozará de la seguridad que confiere la presencia divina en su territorio. Versículo 13. Y a Yosef dijo, bendecida de Adonai es su tierra. Aquí hay una gran similitud entre la bendición de Jacob a su hijo José y a la de Moisés a la tierra de José, de Yosef. Moisés no pronuncia una bendición por la fertilidad de la tierra de Yosef,
sino que simplemente establece de hecho que su tierra es fértil. No ora, no bendice para que su tierra sea fértil, no, que ya la tierra es fértil. Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Déjame ordenar esto. Hay una versión que dice del coronado de sus hermanos. Aquí se recuerda. Si estamos hablando de José. Y su frente, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. O la otra versión que dice del coronado de sus hermanos. Hablando de José. La traducción hebrea de la palabra Nasir, coronado, Nasir es coronado, no Nasir. Nasir es príncipe. Y Nasir es coronado. El sabio francés Rachid entiende este término Nasir como apartado. Dice en sus comentarios, apartado por sus hermanos, haciendo referencia a la venta de José. Dice el apartado, los hermanos apartaron a José de su convivencia, no lo aceptaban. Sus hermanos apartaron a ellos porque lo vendieron. Pero José lo había apartado para ser Nasir, coronado, y también príncipe entre sus hermanos. Del coronado de sus hermanos, o sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Versículo 18. Moza Zebulón en tu salir e Isaacar en tus tiendas. Moza Zebulón en tu salir e Isaacar en tus tiendas. Moisés me dijo a cada cual con lo que necesitaba, amado. Las tribus de Zebulón, asentadas en las costas, esta tribu se componía de navegantes que salían al mar y comerciaban en el exterior, fuera de la tierra de Israel. Porque era comerciantes y eran mercaderes, navegantes. Su hermana, su tío hermana Isaacar, poseía buenas tierras, fértiles, buenas tierras para la agricultura, siendo también moradores en las tiendas. Cuando dicen moradores en las tiendas, que eran estudiosos y permanecían estudiando la Torah en las tiendas. Esto sugiere algo que todos necesitamos. Y hoy día, más que nunca, la quietud y el sosiego, la paz. En pocas palabras, Isaacar era una persona con mucha paciencia. De la tribu de Isaacar surgirán sabios, maestros, según está documentado en 1 Crónica 12:32. Y Gad
dijo, bendito él que amplía acá, versículo 20. Y Agar dijo, bendito él que amplía Agar. Gar recibió su territorio en el lado este de Yardén, en Jordán, junto con Rubén y la media tribu de Manasés. Ese territorio estaba sufriendo mucho por las amenazas constantes de las invasiones enemigas, de los enemigos de Israel. Por esta causa, Gad necesitaba una bendición especial para poder resistir estos eventos de los enemigos. Este texto muestra que él era tan poderoso que podía, dice el Talmud, que podía cortar tanto el brazo como la cabeza de su enemigo en un solo golpe. Me imagino o de espada, ¿no? O de un puñetazo. Además, la tribu de Gad recibió la honra de estar en la primera fila durante la conquista de la tierra. Junto con quién? Con Josué. Eso lo podemos ver en el capítulo 3 de Devarim. Dan es cachorro de león. Versículo 22. Las tribus que son comparadas con un león son aquellas que tendrían su territorio como frontera junto a los enemigos. Pero Dan es mencionado como un pequeño cachorro de león. Necesita una ayuda especial por parte del Eterno para poder resistir al enemigo. Naftalí, su voluntad está saciada. Versículo 23. Naftalí recibió su porción junto al mar de Kineret, el mar de Galil. Allí ellos podrían tener mucha riqueza por la pesca. Además, el valle de Kineret es conocido por sus buenos frutos que ellos poseían de esa tierra. Bendito conmigo Asher, versículo 24. Bendito con hijos Asher. Asher fue bendito en hijo. Cuenta la historia que muchas de las hijas de Asher fueron muy bellas, muy lindas, y varias de ellas se casaron con sacerdotes y luego con la familia real rabínica, como está escrito, sumerge su pie en aceite. O sea, el territorio de Asher tenía muchos olivos, por eso dice, sumerge su pie en aceite. Tan largo como tu día es tu fuerza. Tenemos un ejemplo de una persona muy anciana de la tribu de Asher, muy famosa, una mujer, Hannah, que estuvo sirviendo en el templo cuando Yeshua fue presentado como niño.
según está escrito en Lucas, capítulo 2, 36 al 38. Vamos a leer. Y había una profetisa, Hannah, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mira, hermano, estas son las bendiciones de Moisés a las tribus de Israel. Bendiciones que salieron de un corazón sincero, como dije al principio, exteriorizando misericordia para con sus hermanos. Y hablando de misericordia, Rahamanut, Rahamanut, o Rahim, también, ¿no? Hablemos entonces de ese Dios misericordioso. Vamos a ver un poquito. Elohim de misericordia. En esta pasada termina la Torah entera un acto de misericordia de Rahamanut de Hashem. De Barín 34, versículo 6. Dice, y él enterró a Moisés entre las penas. Misericordia. Misericordia sería que lo hubiese dejado pasar a la tierra prometida. Podríamos pensar alguno, ¿verdad? Pero veamos, a ver. Y él enterró a Moisés entre las penas. El Talmud también recuerda que la misma Torah comienza con un acto de misericordia. Misericordia de Hashem. En Bereshit, capítulo 3, 21. Y Elohim le hizo al hombre y a su esposa una vestidura de piel y lo vistió. Entonces, veamos lo siguiente, en ambos casos, tanto como el de Moisés, como el de Java y Adán, ¿verdad? Él vistió a su creación. A Moisés lo vistió de tierra, lo cubrió de tierra, para que su pueblo no estuviese a la intemperie y fuese comido por cuervos. Tuvo misericordia hasta el último momento. Y Adán y Jabá, lo vistió con or, para que no tuviese vergüenza. Algunos de los estudiantes de hebreo ya no, or o de luz. Debo decir lo siguiente, que en hebreo piel, en hebreo se pronuncia igual or o luz en hebreo. Pero con la diferencia que una se usa que se escribe con ain y la otra con alif. ¿Cierto? ¿No es? Aprobado la semana. Entonces, acabado el punto, continuemos entonces. ¿Verdad? Lo cubrió con or, piel. ¿Qué sería de nuestra vida
sin la misericordia de Dios. Pobre de nosotros, si no tuviésemos su Rahamanut, su misericordia. Amén. En estas últimas semanas, aquellos que hemos pasado, ¿verdad? Aquellos que han hecho un esfuerzo para cambiar de longitud para limpiar sus vidas, sus almas, su corazón de todo mal, de todo el mal que está depositado allí. Y podemos sentir la diferencia y podemos decir, Maré, Ajamí, hasta. ¿Está bien? Maré, Ajamí, hasta. Lleno de misericordia eres tú. Amén. Amén. La educación. Ninguno de nosotros puede sinceramente decir que merece su enorme misericordia, su gran misericordia. Todos nosotros hemos pecado. Todos dejamos de cumplir su voluntad, todos dejamos de cumplir la Torah, todos hemos fallado a nuestro Padre celestial y a nuestros prójimos también, pero especialmente a Él, a nuestro Padre celestial. Pero solo Él, Maé, Ajamín, acá, lleno de misericordia, eres tú. Él nos perdona una y otra vez, amado. Digamos todo, amado. Maé, Ajamín, acá. Lleno de misericordia eres tú. Amén. Siempre me gusta citar a Rashid, versículo 12. Rashid dijo que la expresión bien común de la Torah, Yuhel Bajel, Elohim, tiene dos significados. Yuhel Bajel, como Adonai, significa el rango de carácter de Elohim, de misericordia. Mientras que Elohim tiene la humildad de carácter, algo de carácter de juicio, din. Entonces, algunos deben saber que lo que es un bedín, ¿verdad? Bueno, din, casi el juicio. El Señor, según Rashi, tiene esos dos tipos de atributos, tanto de misericordia como de juicio. Ahí de nosotros se nos fue así. Podemos decir que Elohim tiene el amor del madre, Rahamanut, el amor del padre, din, juicio, Rahamanut, din, misericordia, juicio, tiene ambos de esos, mezclados, pero que el amor del madre, Rahamanut, se impone sobre el amor del padre, juicio para sus hijos. ¿Cuánto duraríamos nosotros si la mano de Hashem se manifestara en nosotros cada vez que pecamos? Como din, como juicio. ¿Cuánto duraríamos si Él nos castigara por amor del Padre cada vez que cometiera una falta de los mandamientos? ¿Cuánto viviríamos?
sino lo vemos como juicio, como Dios, el juicio. Su misericordia nos permite seguir viviendo, hermano. Su Rahamanut nos permite seguir viviendo aun cuando no cumplimos lo que hemos prometido a Dios. Aunque no cumplimos lo que prometimos a Elohim hacer o dejar de hacer, decir o dejar de decir. Maré Rahamim Atá. Lleno de misericordia eres tú. Tú eres lleno de misericordia. Bendito sea su nombre. Amén. Su misericordia nos permite que Él siga aguantando cada vez nuestra desobediencia y nuestra insensibilidad. La sangre de Yeshua, bendito sea Él, nos permite seguir recibiendo sus bendiciones, nos permite seguir recibiendo sus mejores. Qué desagradecidos somos a veces. Qué poco vemos de lo que Él hace con nosotros cada día de nuestra vida, en el peor remedio de Jesús. Qué poco somos, realmente somos muy desagradecidos. ¿Cómo no podemos, como no vemos las veces que nos salva de accidente, no vemos cuántos problemas evita o cuántas veces las situaciones que estamos, que pueden ser mortales, a su vez peligrosas. Y, amado, ni siquiera sale gracias Dios mío. Toda baja a ser de nuestra boca, ¿no saben? Porque de nuestra ignorancia espiritual no vemos su cuidado ni su perdón sobre nuestros pecados. Y nuestra vida entera tan lejos de su propósito y de su palabra, de su Dabar Kadosh, su palabra santa. ¿Cuántas veces al día agradecemos al Dios por su mano salvadora, por su bendición sobre nuestra vida, por su trabajo, sobre nuestra familia? Vemos esta bendición, hermano, vemos la bendición. ¿La sentimos acaso? Claro que sí, la vez. Y la experimenta. Pero a veces se nos hace rutina toda esta bendición que recae sobre nosotros. La tomamos como una rutina, como yo en este momento estoy respirando. El respirar es algo rutinario que el cuerpo hace por inercia. Creo que cabe esa palabra decir, por inercia. Pero gracias a Él estamos respirando. Amén. Porque los pulmones funcionan. Cada día que pasa y podemos caminar, que podemos respirar sin dificultad, sin una enfermedad, sin tener obstáculos para comer, para dormir.
es una bendición. Lo vemos así. Vemos su regamanut para nosotros, vemos su misericordia para nosotros, vemos su perdón, especialmente en estos días, en los que los días horrendos, los Yamim, Noraim, han pasado y nosotros seguimos con vida por su misericordia. Por días horribles. Elohim ha prometido ser misericordioso aun cuando fallemos, aun cuando no cumplamos lo que prometimos para todos aquellos que buscan tu presencia en su vida. Tu misericordia está bien, aunque te fallemos. La paciencia, la nut de Dios, la paciencia de Dios es enorme, hermano. Es infinita, más de lo que podemos imaginar. A mí no me cabe la idea el universo, el firmamento, es algo que no tiene fin. Así, mucho más es la misericordia de Dios. Si queremos saber cuán grande es, imaginemos a nosotros en el lugar de un patrón que toma empleados, o el gobierno que hagan un trabajo específico. Y cada vez que nos damos vuelta, como patrón, ellos están tomando café o están acostados dormidos. Mientras que nuestra obligación como patrón es pagarle a cada fin de semana, pagarle su salario, mientras ellos a mitad están durmiendo durante la semana de trabajo. Esa es la imagen que Dios tiene de nosotros. La paciencia de Dios con sus hijos es infinita. Si solo supiésemos lo grande que es su paciencia, sea la nut con nosotros, que no la merecemos, y nadie que se comporte como nosotros, ni siquiera miembro de nuestra propia familia. Es esa misericordia que hacen desea que tengamos para con los que nos rodean. Si es misericordioso, también tú tienes que ser misericordioso con él. Mateo 12, 7 dice: misericordia quiero y no sacrificio. Lo que realmente quiere decir esto no es que Adonai ha renunciado a recibir sacrificio, sino que los desea de hijos con el corazón